Durante décadas, el nombre de Marco Antonio Solís fue sinónimo de romanticismo, sensibilidad y éxito. Su voz acompañó bodas, despedidas, reconciliaciones y noches de nostalgia en millones de hogares de América Latina. Desde los años gloriosos con los Bukis hasta su consagración como solista, el artista construyó una imagen casi perfecta. Un hombre sereno, espiritual, cercano a su público y aparentemente alejado de los escándalos del espectáculo. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa existía una historia silenciosa, marcada por el cansancio, el miedo y un sufrimiento que pocos llegaron a imaginar. Quienes trabajaron cerca del cantante comenzaron a notar cambios extraños, mucho antes de que surgieran los rumores más oscuros. En los camerinos, antes de algunos conciertos, Marco Antonio permanecía largos minutos sentado, en silencio, con la mirada perdida. Algunas veces pedía apagar las luces. Otras, simplemente solicitaba unos minutos más para poder respirar con calma antes de salir al escenario. Sus músicos intentaban bromear para aliviar la tensión, pero él apenas sonreía. «Estoy bien. Solo estoy cansado», repetía, y esa frase se volvió habitual. Al principio nadie sospechó algo grave. Después de todo, el artista llevaba décadas de giras interminables, vuelos constantes y jornadas agotadoras. El cuerpo humano tiene límites, incluso para las leyendas. Pero poco a poco comenzaron a aparecer señales más preocupantes. La pérdida de peso fue evidente. Los trajes que antes le quedaban perfectamente ajustados comenzaron a lucir demasiado amplios. Su rostro se veía más delgado. Sus ojos, antes llenos de brillo, parecían esconder noches enteras sin dormir. En algunas entrevistas recientes, los fanáticos percibieron algo distinto en su voz. Una fragilidad imposible de ignorar. Las redes sociales se llenaron de comentarios. ¿Está enfermo? Se ve muy diferente. Espero que esté bien. Pero el cantante jamás respondió directamente a esos rumores. Esa fue siempre una de las características más profundas de Marco Antonio Solís. Proteger su intimidad, incluso cuando el mundo entero exigía respuestas. Nunca fue un hombre amante del drama mediático. Prefería el silencio antes que convertir su dolor en espectáculo. Y quizá por eso, cuando comenzaron a circular versiones sobre una posible enfermedad grave, muchos se negaron a creerlo. Porque para varias generaciones, Marco Antonio no era solamente un cantante. Era un símbolo emocional. Sus canciones habían acompañado historias familiares enteras. Escuchar que el ídolo podía estar atravesando una tragedia resultaba insoportable para sus seguidores. Sin embargo, la verdad empezaba lentamente a abrirse camino. Personas cercanas al entorno del artista hablaron, de manera reservada, sobre visitas frecuentes a clínicas privadas en Estados Unidos. Algunos mencionaron tratamientos discretos, realizados lejos de las cámaras. Otros hablaron de reuniones familiares cargadas de preocupación. Nada era confirmado oficialmente, pero el silencio comenzaba a pesar demasiado. En esos días, Marco Antonio se refugió aún más en la espiritualidad. Publicaba mensajes reflexivos sobre la vida, el tiempo y el valor de la paz interior. Muchos seguidores interpretaron aquellas palabras como simples pensamientos filosóficos. Hoy, al mirar atrás, algunos creen que eran señales de un hombre enfrentando una batalla íntima. Una de sus publicaciones más comentadas decía: «Aprendí que la vida no avisa cuándo cambia todo. Por eso debemos abrazar a quienes amamos mientras todavía podemos». Aquella frase estremeció a sus admiradores meses después, porque ya no parecía una reflexión cualquiera. Parecía una despedida disfrazada de serenidad. A pesar de todo, el cantante siguió subiendo a los escenarios, y allí ocurría algo casi milagroso. El hombre agotado desaparecía por unos instantes. Frente al público, Marco Antonio volvía a transformarse en el artista inmenso que había conquistado América Latina. Cantaba con emoción, sonreía, agradecía, miraba al cielo, pero quienes observaban de cerca notaban detalles imposibles de ocultar. Las pausas entre canciones eran más largas. El cansancio físico se hacía evidente. A veces necesitaba apoyo adicional para abandonar discretamente el escenario. Aún así,
Jamás canceló fácilmente. Ese compromiso extremo con su público terminó convirtiéndose también en una carga silenciosa. Porque mientras los aplausos llenaban estadios, su cuerpo parecía pedir ayuda desesperadamente. Las especulaciones crecieron todavía más, cuando algunas fechas de presentaciones fueron reprogramadas sin demasiadas explicaciones. Los comunicados oficiales hablaban de agotamiento y recomendaciones médicas, pero muchos intuían que había algo mucho más grave. El nombre de una enfermedad comenzó a circular en voz baja: cáncer. Nadie quería pronunciarlo abiertamente, porque esa palabra cambia todo. El cáncer no es dieta. No afecta solamente al cuerpo. También transforma la manera en que una persona mira la vida, recuerda su pasado y enfrenta el futuro. Y según personas cercanas al artista, eso fue exactamente lo que ocurrió con Marco Antonio Solís durante los últimos años. El cantante empezó a pasar más tiempo con su familia. Las reuniones íntimas adquirieron un valor diferente. Algunas amistades históricas confesaron haberlo visto particularmente emocional, como si intentara resolver asuntos pendientes con la vida. Había lágrimas, había silencios largos, había abrazos que parecían eternos. Sin embargo, hacia el exterior seguía mostrando calma, tal vez porque entendía que millones de personas dependían emocionalmente de la imagen fuerte y luminosa que él representaba. Pero incluso las estrellas más grandes tienen momentos de oscuridad, y la de Marco Antonio Solís estaba comenzando. Según versiones surgidas dentro de círculos cercanos al artista, todo habría comenzado con dolores persistentes, que inicialmente parecían simples molestias derivadas del agotamiento. Nada extraordinario. Nada que justificara alarmarse. Marco Antonio llevaba años sometido a una rutina brutal. Giras internacionales, viajes interminables, horarios desordenados, estrés constante. Era lógico pensar que el cuerpo estaba pasando factura. Sin embargo, hubo un momento en que el dolor dejó de ser soportable. Fuentes no oficiales afirman que el cantante comenzó a experimentar un cansancio extremo, incluso después de actividades mínimas. Dormía más de lo habitual. Perdía el apetito. Algunas mañanas apenas tenía fuerzas para levantarse. Pero el verdadero impacto llegó tras una serie de exámenes médicos realizados discretamente fuera de México. La noticia fue devastadora. El diagnóstico habría confirmado la presencia de cáncer. Ese instante marcó un antes y un después en la vida del cantante. Quienes aseguran haber estado cerca de la familia describen una escena cargada de silencio absoluto. Marco Antonio escuchó atentamente a los médicos. No gritó, no lloró, no perdió el control. Simplemente permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Después hizo una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Nadie esperaba escuchar esas palabras de un hombre acostumbrado a transmitir esperanza en cada canción. Pero así reaccionan muchas personas cuando la fragilidad humana aparece de golpe. Todo cambia en segundos. Los sueños, los planes, las prioridades, la manera de mirar el amanecer. Desde ese entonces, el artista habría iniciado un tratamiento extremadamente reservado. La prioridad era evitar el escándalo mediático. No quería titulares sensacionalistas. Tampoco deseaba que el público sintiera lástima. Esa decisión sorprendió incluso a algunos familiares, porque ocultar una enfermedad tan dura implica cargar el sufrimiento prácticamente en soledad. Pero Marco Antonio era así, discreto, reservado, protector de su intimidad. Mientras el tratamiento avanzaba, comenzaron los días más difíciles. El cantante alternaba momentos de esperanza con episodios profundos de tristeza. Algunas personas cercanas afirman que hubo noches enteras en las que apenas hablaba. Escuchaba música, miraba fotografías antiguas, pensaba en su infancia humilde, recordaba los años de lucha antes de la fama y comprendía algo doloroso. El éxito no puede comprar la eternidad. Aquella realización lo golpeó profundamente, porque había pasado décadas entregando amor al público, escribiendo canciones sobre la vida y el corazón, pero ahora enfrentaba el único enemigo imposible de controlar, el tiempo. Los tratamientos comenzaron a afectar su físico. La fatiga aumentó. Su energía disminuyó. El cuerpo ya no respondía igual. Aún así, insistía en seguir trabajando. Para él, la música era más que una profesión.
era refugio espiritual. Era la forma de sentirse vivo, incluso en medio del dolor. En varios conciertos recientes, algunos fanáticos notaron momentos particularmente emotivos. Había canciones que Marco Antonio interpretaba con lágrimas visibles. Algunas veces, cerraba los ojos durante largos segundos, como intentando contener emociones demasiado intensas. Hoy muchos creen que esos instantes escondían una verdad terrible. El cantante sabía que su vida estaba cambiando, y quizá intuía que el tiempo ya no era infinito. En privado, también habría enfrentado uno de los aspectos más duros del cáncer, el miedo. No el miedo a morir, sino el miedo a dejar sufriendo a quienes amaba. Según personas cercanas, esa preocupación se convirtió en una obsesión silenciosa. Quería asegurarse de que su familia estuviera protegida emocional y económicamente. Habló sobre herencias, proyectos y asuntos personales que antes evitaba tocar. Era como si estuviera preparando todo para un futuro sin él. Esa idea destrozó emocionalmente a quienes lo rodeaban, porque nadie estaba listo para imaginar un mundo sin Marco Antonio Solís. Mientras tanto, en Internet las especulaciones continuaban creciendo. Algunos videos analizaban su apariencia física. Otros aseguraban tener información exclusiva sobre su salud. Pero el cantante jamás respondió públicamente. Eligió el silencio hasta el final. Y tal vez esa fue una de las decisiones más tristes de toda esta historia. Porque millones de personas habrían querido devolverle al menos una parte del amor que él entregó durante décadas. Aunque el deterioro físico era evidente. Quienes realmente conocían a Marco Antonio Solís aseguran que la batalla más dura no ocurrió dentro de hospitales. Ocurrió dentro de su mente. El cáncer transforma la relación de una persona consigo misma. Obliga a enfrentar preguntas imposibles. ¿Valió la pena todo? ¿Fui feliz? ¿Qué dejaré cuando ya no esté? Y esas preguntas comenzaron a perseguir al cantante día y noche. Durante años, el artista había vivido rodeado de aplausos, admiración y éxito internacional. Pero la enfermedad tiene una manera cruel de borrar temporalmente todo eso. De repente, el cuerpo deja de obedecer. La fama pierde importancia. Y lo único verdaderamente valioso pasa a ser el tiempo. Tiempo con la familia. Tiempo para respirar. Tiempo para decir te amo. Fuentes cercanas afirman que Marco Antonio empezó a aislarse más de lo habitual. Reducía reuniones sociales. Cancelaba compromisos privados. Pasaba largas horas solo, reflexionando. Algunas veces, simplemente observaba el cielo desde su terraza, en silencio, como un hombre intentando encontrar respuestas espirituales antes de que fuera demasiado tarde. Sus canciones también comenzaron a adquirir un tono más melancólico. Los seguidores más atentos percibieron letras cargadas de despedida, nostalgia y trascendencia. Era como si el cantante estuviera hablando indirectamente sobre su propio final. Y quizá así era. Porque muchos artistas expresan sus dolores más profundos a través del arte, cuando las palabras normales ya no son suficientes. En privado, también enfrentó momentos de desesperación emocional. Había días buenos, llenos de optimismo y esperanza. Pero también existían noches oscuras donde el miedo parecía consumirlo todo. Personas cercanas relatan episodios de llanto silencioso, no delante del público, no frente a cámaras, sino en la intimidad absoluta, allí donde las celebridades dejan de ser ídolos y vuelven a ser simplemente seres humanos vulnerables. El impacto psicológico también alcanzó a su familia. Ver deteriorarse lentamente a alguien tan amado provoca una impotencia devastadora. Nadie sabía exactamente qué decir. Nadie encontraba las palabras correctas, porque frente a ciertas tragedias, el lenguaje parece insuficiente. Sin embargo, Marco Antonio intentaba mantenerse fuerte por ellos. Sonreía, hacía bromas, intentaba transmitir calma, pero su mirada contaba otra historia, una historia de agotamiento profundo. También comenzó a hablar con mayor frecuencia sobre la muerte en conversaciones privadas, no desde el dramatismo, sino desde una serenidad inquietante. Decía que la vida era un préstamo breve, que todos debían aprender a despedirse algún día. Esas frases dejaron marcada a mucha gente.
porque parecían provenir de un hombre que ya había aceptado algo terrible. A pesar del sufrimiento, jamás perdió completamente su espiritualidad. De hecho, muchos aseguran que fue precisamente esa fe interior la que le permitió continuar durante tanto tiempo. Rezaba, meditaba, escuchaba música instrumental, leía textos espirituales, buscaba paz. Porque cuando el cuerpo duele, el alma también necesita refugio. Y quizá allí estuvo una de las tragedias más silenciosas de toda esta historia. Marco Antonio Solís siguió regalando esperanza al mundo mientras libraba una guerra íntima contra el miedo, el dolor y la incertidumbre. Una batalla que casi nadie vio. Las últimas apariciones públicas de Marco Antonio Solís dejaron una sensación extraña entre sus seguidores. Aunque el cantante continuaba mostrando serenidad frente a las cámaras, algo había cambiado profundamente en su mirada. Los fanáticos más atentos comenzaron a notar pequeños detalles que, con el paso del tiempo, adquirieron un significado mucho más doloroso. La sonrisa seguía allí. La elegancia permanecía intacta. La voz aún emocionaba. Pero el cansancio ya no podía ocultarse. Durante varios conciertos recientes, Marco Antonio redujo notablemente sus movimientos sobre el escenario. Quienes habían asistido a sus giras años atrás recordaban a un artista dinámico, cercano, capaz de recorrer enormes escenarios mientras interpretaba clásicos inolvidables. Ahora, en cambio, permanecía largos minutos quieto, sosteniendo el micrófono con ambas manos, como si cada canción representara un enorme esfuerzo físico. El público aplaudía emocionado, sin imaginar completamente la magnitud de la batalla que el cantante libraba lejos de los reflectores. Fuentes cercanas al entorno del artista aseguran que los tratamientos médicos comenzaron a afectar seriamente su rutina cotidiana. Las sesiones privadas, mantenidas con absoluta discreción, habrían debilitado progresivamente su organismo. Los viajes se volvieron más difíciles. El descanso ya no era suficiente para recuperar fuerzas. Incluso actividades simples comenzaron a requerir un enorme desgaste físico. Sin embargo, Marco Antonio insistía en continuar trabajando. No por obligación contractual, no por dinero, sino porque la música representaba el último espacio donde todavía podía sentirse completamente vivo. Esa conexión emocional con el escenario se volvió aún más intensa en sus últimos meses. Algunos músicos de su banda confesaron haber vivido momentos profundamente conmovedores detrás del telón. Antes de salir a cantar, el artista permanecía varios minutos en silencio absoluto, respirando lentamente, como si intentara reunir toda la energía posible. Después Tori sonreía y salía al escenario como si nada ocurriera. Esa fortaleza emocional impactó profundamente a quienes trabajaban junto a él. Muchos entendieron entonces que Marco Antonio Solís no estaba actuando únicamente para entretener al público. Estaba peleando contra el dolor utilizando la música como refugio espiritual. Cada aplauso parecía darle unos minutos más de fuerza. Cada canción parecía prolongar su resistencia emocional. Pero el cuerpo humano tiene límites, y el deterioro comenzó a acelerarse. En círculos cercanos a la familia, comenzaron a surgir conversaciones difíciles sobre el futuro. La preocupación ya no podía esconderse. Los médicos habrían recomendado disminuir drásticamente las actividades profesionales, pero el cantante se resistía a abandonar completamente los escenarios. Aquello generó momentos de enorme tensión emocional. Algunas personas cercanas intentaron convencerlo de priorizar su salud. Sin embargo, Marco Antonio respondía siempre con la misma serenidad. Mientras pueda cantar, seguiré haciéndolo. Esa frase terminó convirtiéndose en una especie de declaración final sobre su manera de entender la vida, porque para él, dejar la música equivalía a rendirse, y nunca quiso ser recordado como un hombre derrotado. A medida que pasaban las semanas, los rumores sobre un posible cáncer comenzaron a multiplicarse en medios digitales y redes sociales. Fotografías recientes del artista eran analizadas obsesivamente por miles de usuarios que intentaban encontrar señales sobre su verdadero estado físico. Algunos comentarios reflejaban preocupación genuina. Otros cruzaban límites crueles. Ese lado oscuro de la exposición pública también afectó emocionalmente al cantante. Personas cercanas aseguran que Marco Antonio evitaba leer noticias relacionadas con su salud,
aunque inevitablemente terminaba enterándose de muchas especulaciones. Había titulares alarmistas, vídeos sensacionalistas, supuestas filtraciones, versiones contradictorias. Todo eso aumentó aún más el clima de angustia alrededor de su figura. Sin embargo, él jamás decidió responder directamente, y esa decisión reveló mucho sobre su personalidad. Marco Antonio Solís pertenecía a una generación de artistas que consideraban el sufrimiento como algo profundamente íntimo. Nunca quiso convertir la enfermedad en espectáculo mediático. Tampoco buscó compasión pública. Eligió proteger su dignidad hasta el final. Mientras tanto, su familia atravesaba uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. Ver cómo una figura tan fuerte comenzaba lentamente a debilitarse provocó un impacto devastador en su entorno emocional. Las reuniones familiares adquirieron un significado completamente diferente. Cada comida juntos parecía más importante. Cada conversación se volvía más profunda. Cada abrazo duraba más tiempo. Había una sensación silenciosa de urgencia emocional. Según testimonios cercanos, Marco Antonio comenzó también a ordenar asuntos personales que durante años había pospuesto. Habló sobre propiedades, proyectos pendientes y decisiones familiares importantes. Algunos interpretaron aquello como un gesto práctico. Otros entendieron que el cantante estaba preparándose emocionalmente para lo inevitable. Pero incluso en medio del miedo, nunca perdió completamente la esperanza. Ese detalle marcó profundamente a quienes permanecieron a su lado, porque aún en los días más difíciles, seguía intentando transmitir calma a los demás. Si alguien lloraba frente a él, era Marco Antonio quien terminaba consolándolo. Esa fortaleza interior impresionó incluso a médicos y personas cercanas. Había comprendido algo que pocas personas aceptan verdaderamente. La vida es frágil, y quizá precisamente por eso comenzó a valorar pequeños momentos cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Disfrutaba largas conversaciones tranquilas, escuchaba música clásica por las noches, observaba el amanecer desde casa, pasaba tiempo en silencio, como si intentara reconciliarse lentamente con el tiempo. En varias entrevistas antiguas, el cantante había hablado sobre la espiritualidad y la importancia de vivir en paz consigo mismo. Pero durante esta etapa, esas reflexiones adquirieron un significado mucho más profundo. Algunas personas cercanas aseguran que Marco Antonio ya no tenía miedo a la muerte en sí misma. Lo que realmente le dolía era imaginar el sufrimiento de quienes lo amaban. Ese pensamiento lo perseguía constantemente. Por eso intentó dejar recuerdos felices, momentos de unión, palabras de amor. Quería que su familia recordara al hombre sensible y fuerte que había sido, no únicamente al paciente debilitado por la enfermedad. Mientras tanto, sus seguidores continuaban enviándole mensajes masivos de cariño desde distintos países. Las redes sociales se llenaron de homenajes espontáneos, fotografías antiguas, videos emocionantes y testimonios de personas que crecieron escuchando sus canciones. Muchos fanáticos confesaban algo similar. La música de Marco Antonio Solís había acompañado los momentos más importantes de sus vidas: amores, rupturas, bodas, pérdidas familiares, reencuentros. Sus canciones se habían convertido en parte de la memoria emocional colectiva de América Latina. Y quizá por eso la idea de perderlo resultaba tan dolorosa para millones de personas. Con el paso de los meses, el cantante comenzó a desaparecer gradualmente de la vida pública. Las apariciones se volvieron menos frecuentes. Las fotografías recientes eran escasas. El silencio mediático aumentaba la incertidumbre. Entonces comenzaron las versiones más preocupantes. Algunas fuentes aseguraban que el estado de salud del artista había empeorado significativamente. Otras hablaban de complicaciones derivadas del tratamiento. Ninguna información era confirmada oficialmente, pero el ambiente alrededor de la figura del cantante se volvió cada vez más sombrío. Aún así, incluso en medio de esa incertidumbre, Marco Antonio Solís seguía siendo visto por muchos como un símbolo de resistencia emocional, porque nunca permitió que el sufrimiento destruyera completamente su humanidad. Hasta en los momentos más oscuros, conservó la sensibilidad, la humildad, la gratitud. Y eso explica por qué su historia conmueve tanto. No se trata solamente de un cantante enfrentando una enfermedad,
Se trata de un hombre que dedicó toda su vida a transmitir amor a través de la música, mientras escondía silenciosamente uno de los dolores más devastadores que puede experimentar un ser humano. El cáncer no solo afecta el cuerpo, también transforma los sueños, los recuerdos, la identidad. Y aún así, Marco Antonio continuó cantando, continuó sonriendo frente al público, continuó agradeciendo, continuó intentando regalar esperanza, incluso cuando probablemente él mismo necesitaba desesperadamente escuchar palabras de consuelo. Esa contradicción hace todavía más trágica esta historia, porque detrás de cada escenario iluminado, existía un hombre agotado luchando por mantenerse en pie. Detrás de cada aplauso había una batalla privada. Detrás de cada canción existía miedo. Y aún así, jamás dejó de amar profundamente a su público. Hoy, millones de personas continúan observando con preocupación cada noticia relacionada con el estado del cantante. Y aunque las versiones sigan siendo confusas o contradictorias, existe algo absolutamente claro. Marco Antonio Solís ya ocupó un lugar eterno dentro de la historia emocional de la música latinoamericana. Porque las verdaderas leyendas no desaparecen cuando termina un concierto. Permanecen vivas en la memoria colectiva, en las canciones, en los recuerdos, en las lágrimas que todavía provocan sus letras. Y quizá esa sea la única forma posible de vencer realmente al tiempo.